Bien, esta tarde teníamos la desgracia de dar sepultura a un gran amigo, un amigo de este programa, un amigo personal, una persona del mundo del automóvil que entendía el automóvil como muy pocos, que sabía de automóvil como muy pocos, que lo sabía contar, pero que además no presumía de ello. Ha fallecido, como decíamos en la entrada de nuestro programa, Francisco Javier Dobarco Lorente, el que fuera director gerente de Grumblau, motor BMW Mini, una persona que llegó a Santander no hace muchos años, pero que solo ha dejado amigos en su andar por nuestra tierra donde él decía que había encontrado el mejor sitio para vivir de su vida, y solo ha dejado amigos y por eso se quiere quedar aquí, se ha quedado aquí en nuestra Cantabria. Javier era un hombre al que era difícil conocerle y no quererle. A todos nos pareció, y creo que lo era, una persona especial. Hay muchas buenas personas en el mundo, él era una de ellas, pero además era una persona especial. Yo quiero recordarle en lo mejor de su vida. Hace 2 años le hicimos una entrevista con motivo de la presentación del BMW eléctrico, del i3. Él venía entusiasmado de la fábrica de Alemania, donde había visto todo lo que apostaba BMW por la modernidad, por la tecnología, por la innovación, por el desarrollo, por la ecología, y venía realmente entusiasmado, y yo creo que es una de las entrevistas más bonitas que hemos hecho aquí. Sirva este pequeño homenaje para recordarle, para homenajear también a todos cuantos le quisieron, que es su familia y la gente de Grumblau, que está realmente rota de dolor por la pérdida del que fue un gran jefe, un gran compañero y una maravillosa persona. Este era, este es y este seguirá siendo Javier Dobarco. Todavía existen motores de combustión, en vuestro caso el Serie 3, el i3, el X3, X3. El X3, que con un motor de combustión al uso de toda la vida, del motor de combustión diésel, ¿no? De gasóleo diésel, que con un motor de combustión de los de toda la vida aún emite menos que los híbridos actuales. Sí, y para dejarlo más claro, el ejemplo sería el aproximadamente 85-90% de las ventas que realiza BMW en este momento en España, la mayoría de ese conjunto de ventas está en emisiones que están por debajo de los 160 gramos. Es decir, que pagan un impuesto de matriculación igual o inferior al 4,75%. Eso sin duda alguna lo que nos está diciendo es que la combustión ha reducido muchísimo. Drásticamente ha habido. Muchísimo. Yo creo que los tiros en todas las industrias automovilísticas y en el I+D+I, lo que está yéndose es a la eficiencia y sobre todo a la no contaminación. Se está yendo a la eficiencia, a los consumos y a la no contaminación. Y están reduciendo tantos los unos y los otros que, bueno, empiezas a plantearte la necesidad, sí o no, de nuevas alternativas energéticas en los vehículos. Pues realmente encontramos ya consumos impensables, pero no digo hace 20 años, hace 7. Sí, incluso menos. O menos. A ver, antes cuando mencionaba el i8 concretamente, hablaba de un motor de 3 cilindros de 1,5-1,6 litros de capacidad, y es un motor de 223 caballos. Es decir, es una cifra astronómica, increíble. Con un consumo obviamente muy limitado porque, como digo, la homologación en ciclo combinado está en 2,8 litros. Luego estamos hablando realmente de cifras impensables hace 4 años. Pero hace 4, yo decía hace 7, es que están día tras día batiendo récords. Sí, y eso unido, como decíamos al principio, al peso en el cual también se ha trabajado muchísimo, yo creo que lo que nos permite es pensar en un futuro realmente muy eficiente. ¿Este es ya el i3 definitivo? Sí, lo que estamos viendo... O sea, tal cual va a salir a la calle, al mercado. Lo que estamos viendo es el vehículo de serie, sí. y
Y no es ficción, es decir, es un va a ser automóvil... así, exactamente. Sí, es un automóvil que está en el mercado a partir de mediados de noviembre. ¿Sabemos ya precio y esas cosas? Todavía es El pronto. precio del i3 básico son 35.000 euros y en eso está incluido el precio de la batería, que está garantizada por 8 años o 100.000 kilómetros. ¿La autonomía? La autonomía en un vehículo eléctrico puede oscilar mucho, pero con un tipo digamos, de conducción estándar, estamos hablando de autonomías que van desde los 200 hasta los 300 y pico kilómetros. Que entendemos que es más que suficiente para el uso urbano e interurbano. Interurbano. Si me voy a Laredo, tengo que ir a Torrelavega, subo a Reynosa y bajo y ando por Santander, vamos, en Cantabria, realmente es un coche que te lleva a cualquier sitio y te trae. Sí, es decir, debe de ser suficiente esa autonomía para un funcionamiento normal. Hay la posibilidad de montar incluso una extensión de lo que es la batería, con lo cual llegaríamos a eso, a los casi 300 y pico kilómetros. Pero como digo, con lo que es la batería normal o convencional, es suficiente para el uso de un ciudadano medio. Tiempo de recarga de baterías y todas esas cosas, tenemos ya datos. Hay sistemas de recarga más rápida que otros, es decir, básicamente lo que estamos hablando es de sistemas de recarga rápidos, no de la totalidad de la batería, en aproximadamente 2 horas. Y una carga normal puede durar hasta 6 horas, dependiendo del tipo de instalación en el que se recargue. Bien, una puede ser el tiempo que utilizamos de parada a mediodía y la otra puede ser el tiempo que utilizamos de parada por la noche. En condiciones normales, un usuario no tendría la necesidad de incluso de recargar a mediodía. Porque con una carga diaria debiera de ser suficiente. Pero insisto que también ahí lo que tenemos que considerar muy mucho es el tipo de conducción que tiene ese usuario. También es cierto que el propio automóvil, y ahí entra en juego lo que es la tecnología, el propio automóvil nos va dando continuamente indicaciones dentro de lo que es el automóvil, de sus consumos, de sus posibilidades de autonomía, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que todos estos datos están registrados y los puede ver en mini aplicaciones que tendrá en su propio teléfono inteligente. Digo más, las aplicaciones dan de sí tanto que nos permiten incluso comparar los datos de nuestra conducción con los datos del resto de los conductores de i3. Es decir, estos automóviles aplican la inteligencia un poco más allá. Pensé que mi camisa estaba blanca hasta ver la tuya, que antiguamente con Colón. Pues tú vas a estar mucho menos que yo. ¡Qué mal conduzco! Pues efectivamente esto es posible. Es decir, nosotros podemos autorizar al sistema, por decirlo, al sistema entre comillas, podemos autorizar que nuestros datos se vuelquen en una base de datos común a otros usuarios de i3 y comparar. Y ver si nuestra conducción es eficiente o no lo es. Con lo cual, un conductor de alguna manera puede aprender también hábitos para mejorar la eficiencia de su conducción. ¿Sabemos más o menos la potencia que da el motor eléctrico comparada con los caballos de combustión? Más o menos, ¿es comparable? ¿No es comparable? A ver, un motor eléctrico, la diferencia fundamental es que la entrega de potencia es lineal. Lineal, sí, 100% siempre. Y bueno, no bajos, ni altos, ni picos, ni... Efectivamente, es decir, la experiencia de conducción es distinta. Totalmente distinta, sí. Pero en términos digamos, de física, de potencia, la potencia se transfiere a caballos y lo que decimos es: el motor eléctrico de un i3 equivale a un motor combustión de 170 caballos. 170 caballos. ¿Y sí. qué velocidad puede alcanzar el Está i3? autolimitada a 150 kilómetros. Limitada, o sea, podría coger más incluso. En teoría puede coger más. Lo que pasa ahí, entraríamos nuevamente en un problema de autonomía. Sí, claro, lógicamente.
También pasa con el consumo de un motor de combustión. Efectivamente. No es lo mismo ir a 90 kilómetros por hora, 600 kilómetros de autopista, que ir a 140. Efectivamente. Ni que a 170, ni que a 190. Eso está claro, ¿no? La conducción va a ser determinante en la autonomía, como lo es en cualquier tipo de vehículo. De momento, use la energía que use. Sí, a ver, 150 kilómetros hora, entendemos que es una velocidad... Ya te multan bastante bien. Efectivamente, es una velocidad más que suficiente multable. Para carreteras que están limitadas hoy por hoy a 120 y sobre todo cuando estamos hablando de un vehículo que fundamentalmente está orientado a una utilización urbana o interurbana, pero de corto recorrido. Ya. Bueno, pues yo creo que esto es interesantísimo. Aquí yo siempre he sido de los que he dicho que de momento no me creía los eléctricos, pero bueno, esto es un nuevo concepto de eléctrico. O sea, no es un coche convencional que se le acopla un motor eléctrico, es un coche pensado y diseñado única y exclusivamente para ser eléctrico. Y sobre todo al que se le ha dotado de una carrocería de fibra de carbono para rebajar ostentoriamente, diría Jesús Gil y Gil, el peso. Y al reducir el peso, lógicamente el consumo de energía en movimiento del coche se tiene que reducir. A ver, yo creo que en el automóvil eléctrico posiblemente se ha utilizado demasiada demagogia, es decir, se han vendido bondades que son ciertas, pero que son bondades incompletas mientras no se ponen en relación con otra serie de parámetros. En el caso concreto del i3, creo que se ha intentado hacer un ejercicio absolutamente desnudo de demagogia y decir, vamos a plantearnos un vehículo eléctrico que pueda ser sostenible. Y cuando digo sostenible es que efectivamente no sea un vehículo aburrido, porque tiene que ser BMW. Segundo, que tenga un rango de autonomía suficiente. Tercero, que sea capaz de respetar unos determinados parámetros de eficacia. Y creo que se ha conseguido porque se ha jugado no solo en la dirección de tener un motor y una serie de parámetros, digamos, de motricidad eficientes, sino que se ha combinado también con, como decía, un peso muy contenido. Y esa mezcla es la que nos hace tener algo que realmente puede funcionar y puede llamarse BMW. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Dices que sale para noviembre. Mediados de noviembre. A la vuelta de la esquina. Sí. Pues hace un mes ya me estaban vendiendo lotería de Navidad, o sea que empezamos con el turrón dentro de 4 días. De hecho, el vehículo está ahora mismo en producción, es decir, pues lo que se está haciendo ya es producir las primeras unidades y ahora mismo el proceso de producción lo que tiene que hacer es construir un stock. Lo presentaremos aquí en Automotor debidamente, no lo dudes. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Hasta muy pronto. Hasta pronto entonces. Nos vamos unos segundos al famoso Clean Clan y volvemos enseguida.